hay algo hay algo que sabemos que viene y hay algo que todavía desconocemos. Por ejemplo, va a venir el invierno, pero no sabemos qué frío va a haber. Pero sabemos que hubo frío en el año 85, que vino una nevada muy grande, ¿no? Y ya tenemos una idea de cuánto frío puede haber. Si viene un poco más de frío, no lo sabemos. Pero tenemos la virtud en este tiempo, que nosotros podamos ser ayudados, asistidos del Espíritu de Dios y podemos saber lo que va a ocurrir, y también podemos saber si vamos a ser participantes de lo que va a ocurrir. Así que nos interesa, hoy día 9 de septiembre de 2012, yo estaba por el 1900 ya, y tenemos esta gran oportunidad de participar un ratito de estas pláticas, de estas conversaciones que tienen que ver con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Vivimos en un tiempo, el tiempo del hombre es un tiempo que está medido linealmente, o en los conceptos que tenemos de tiempo, es lo que vivimos en la carne. Pero realmente cuando oímos que somos eternos, que fuimos creados antes de la fundación del mundo, que salimos del corazón de Dios, pues son conceptos metafísicos, o sea, son algo que está mucho más allá de lo físico. Y eso es lo que la Biblia nos da. La Biblia nos está ofreciendo un lenguaje, que es un lenguaje diferente, un lenguaje que solamente a través del Espíritu Santo podemos entender. Y es en la Escritura donde están todas las cosas, todo el orden, todo lo que Dios va a hacer, lo que está haciendo, lo que hizo. Y es un libro maravilloso por excelencia. No se escribió por una sola persona, lo sabemos. Como compendio es un libro legal, un libro de tapa a tapa es ley, pero contiene algo que es muy importante para nosotros esta noche y quiero que lo sostengan, que esa es la justicia de Dios. Si no hubiera habido ley, los hombres no hubieran conocido intelectualmente lo que es la justicia. Pero nosotros sabemos históricamente qué es esa justicia, la separación que el hombre presenta con Dios, o que ha presentado con Dios hasta el momento, cómo Dios suplió que esa separación se terminara, y cómo pues termina el asunto. Y todo esto se encuentra de Génesis hasta Apocalipsis. Si tenemos una buena relación, es cierto, si estamos respondiendo al amor de Dios, pues vamos a tener seguramente una confirmación, vamos a tener entonces una revelación de lo que el Espíritu tiene para nuestra vida y para nuestro tiempo físico aquí en la tierra. Y esto es lo que esta noche me llena mi corazón de revisar. Encontré hace un ratito este esquema aquí de las fiestas judías. Voy a poner aquí para que se vea. Este es un esquema donde los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos faltan por cumplirse. O sea, la escritura tiene una serie de temas proféticos que se han cumplido, y temas proféticos que se han cumplido la mitad. Por ejemplo, la venida de Elías vino, la primera mitad se ve cuando viene Elías. Elías, ustedes saben que fue el personaje, el profeta, sujeto a pasiones, y sabemos la historia maravillosa de Elías. Y Elías, pues, en los días de Jesús, pues Jesús dijo que era Juan. Y también entonces él menciona que Elías ya vino, que era Juan, pero vendría. O sea, que es una profecía que tiene dos partes. La parte igual que la del Mesías. El Mesías tiene dos partes. Vino el Mesías, vino el Cordero, ahora vemos el Cordero en el trono, y viene el Señor, o sea, el Adón nuestro, el Señor nuestro. Entonces viene, y ¿cómo viene? Viene en un cuerpo de muchos miembros. Viene a través de una manifestación al mundo. Él vino, se manifestó a Israel nada más. Ustedes saben que estuvo limitado solamente a Palestina allí. Y ya cuando los griegos comenzaron a buscarle, él le dijo a los discípulos, para que quedara escrito, que simplemente él no vino sino a las ovejas, a Israel.
y entonces dijo que ya era su tiempo, estaba ya su fama había salido del ámbito de Palestina. Y entonces pues el Señor viene ahora al mundo entero, pero viene a través de un cuerpo de muchos miembros, y se tiene que manifestar, se debe manifestar al mundo. Bien, entonces primero termino con este final de estas cuatro fiestas, para después entonces seguir con lo otro. Estas 4 fiestas tienen un cumplimiento personal, un cumplimiento en la historia, o sea, el cumplimiento individual y de la iglesia. Y cada fiesta tiene una característica, está bastante resumido en este pedacito, y vemos entonces las últimas 3 fiestas que faltan. Cada lugar del tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, mejor dicho, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, tienen un desarrollo, y cada uno tiene un periodo de fiesta. La fiesta del lugar santo se llama Pentecostés, y Pentecostés tiene un cumplimiento histórico, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, se recuerdan los 120, las lenguas de fuego, la venida del Espíritu para que pudiera el Espíritu habitar en todas las personas que pudiera habitar, o que se les diera ahí, o que Él quisiera habitar. Y entonces viene entonces lo que falta, que es de las 3 primeras fiestas, también que Jesús la cumplió, y personalmente pues la iglesia también la ha cumplido, que es lo que es la Pascua, los panes ácimos y la gavilla. La gavilla es el nuevo grano, que es el sacerdote Mesías, y con el nuevo grano apareció Jesús y aquellos que resucitaron con él. Yo no sé cómo mucha gente no sabe que cuando Jesús resucitó, había miles de personas que resucitaron con él, y mucha gente no sabe eso. Cuando yo le digo a personas eso, pues ellos se quedan, y ahí está. Quiere decir que la Biblia tiene muchas cosas que nosotros hemos sabido porque nuestros enseñadores nos han sacado esos versículos importantes para ellos, según la doctrina que se ha dado, y hay otros que simplemente se pasan por alto, pero tienen muchas cosas que no conocemos, y que debemos conocer a través del Espíritu de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, las Escrituras por sí mismas son letras, como cualquier libro, papel y letra. Eso no tiene ninguna más connotación que leer ahí y involucrar lo que veamos de nosotros cuando vamos leyendo. Pero la Biblia es un libro que por el Espíritu de Dios pues tiene una profundidad tremenda. Por eso es que en clases pasadas vimos que la Biblia la palabra que usted fue, la palabra está allí, que es metafísica. La metafísica es lo que está más allá de lo físico. Si lo tenemos en cuenta, entonces podemos ver muchas cosas, y ya atendiendo al Espíritu de Dios en nosotros podemos alcanzar lo que el Espíritu diga. ¿Ve? Recordemos una cosa: cuando el Espíritu habla, no necesariamente tenemos que escuchar la voz hablada, sino vemos las cosas, y es el Espíritu que está hablando. Porque cuando usted escucha mi voz, si yo te hablo de gavilla, yo no sé qué tú pensaste con gavilla. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué vieron? Entonces, para alguna persona dice, bueno, ¿y qué es gavilla? No saben lo que es gavilla. Es un ramo de una fruta, un grupo de un grano nuevo que según el rito se muestra ahí. Y si no, se baja un diccionario, se va aquí a la internet y te busca en diccionario lo que significa. Pero hay muchas cosas que tienen nombres bíblicos, que decimos, nombres que están aquí en la Biblia, que ahorita no se usan esos nombres. Entonces los traductores pues tienen que estar constantemente cambiando según lo que se hable. Por eso tenemos Biblia del 77, del 60, del 1900 algo, y ahora del 2009, y cuántas Biblias tenemos, y traducciones en España, traducciones de esto, traducciones del otro. Y bueno, es un buen negocito por ahí hacer Biblias, porque la gente siempre está leyendo la Biblia porque quiere saber el futuro, y quiere saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y sobre todo, pues, cuando tenemos la asistencia del Espíritu Santo, que en la fiesta de Pentecostés es una sola fiesta, y es
la venida del Espíritu, es la apertura, es la segunda apertura de Jordán. Porque cuando las aguas de muerte se separan, pues hay entonces vida. Y eso es el orden profético que tenemos. Hubo una apertura de Jordán por Elías, por Eliseo, pero hubo una apertura de Jordán antes de Elías y Eliseo, que fue cuando ellos entraron en la tierra prometida. Así que en el Antiguo Testamento tenemos 3 aperturas. En el Nuevo Testamento tenemos 3 aperturas también. Una, cuando Jesús se introduce en las aguas, y esto tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Ok? Después vamos a ver eso. Y la otra, cuando vino Pentecostés, y tiene que ver con la justicia de Dios. Y la tercera, Pentecostés, es la otra, cuando las aguas de muerte se separan, y el Dios de Elías entonces pasa con Eliseo. Esa es la segunda, la tercera, mejor dicho. Y para nosotros la tercera no ha venido. ¿Por qué? Porque está la tercera apertura de Jordán, está en el cumplimiento de esta última fiesta, que son 3 fiestas: trompetas, expiación y tabernáculo. Y estas 3 fiestas cierran el ciclo profético de establecimiento del reino aquí en la tierra. Pero bueno, ahora vamos a llevarlo a una parte más personal. Vamos a llevar esto a un asunto más personal. Y viene aquí en este esquema o schedule, viene entonces el cumplimiento individual y el cumplimiento en la iglesia. Sabemos que nosotros tenemos una experiencia personal. Nuestro Dios es un Dios personal, pero también es un Dios de cuerpo. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, formamos un solo espíritu, ¿ve? Y tenemos entonces que participamos todos como un cuerpo. Y San Pablo, creo que si ustedes lo han leído muchas veces, eso aparece en capítulo 12, 13, 14 del libro de 1 Corintios, y ahí se ve bien claro como dice que tenemos que comer el pan, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos reunimos y para eso hay una necesidad de nosotros de participar corporalmente. Como nuestro Dios es un Dios personal y corporal, pues nosotros pues individualmente necesitamos el responder a Dios, el responder a nuestro Señor. Y el instrumento que Dios usa para ello es su justicia. Nosotros somos justos porque Él cumplió toda la ley, que muestra la justicia de Dios. La justicia de Dios está mostrada en la separación del hombre, en el individualismo del hombre, en la necesidad del hombre por sí mismo, en su egoísmo, y está mostrando la ley del Antiguo Testamento, está mostrándole a Israel, el pueblo llamado para que venga el Mesías, le está mostrando los premios que Dios da si siguen el plan de Dios, el programa de Dios, y los castigos automáticos que reciben, que es la maldición de la ley. La bendición de la ley es lo que ocurre cuando el corazón de ellos quiere servir a Dios y no se van de sus propósitos, y viene una bendición tremenda que ellos podían intelectualmente y en la vida diaria, en todos sus en todo lo que ellos vivían diariamente podían participar de la bendición y también participar de la maldición. Entonces nosotros ahora estamos bajo una ley más alta, que es la ley del Espíritu de vida, pero no podemos borrar esta ley. En esta ley nosotros recibimos el conocimiento de lo que es la justicia de Dios, y la justicia de Dios la recibimos en el cumplimiento de Jesús. Quiere decir que nosotros esta noche que estamos aquí, los hermanos que van a escuchar o que están escuchando lejos, simplemente ellos están participando de la misma justicia de Dios que nosotros. Ellos son santos, son perfectos, son hijos de Dios, somos justos, hechos perfectos, somos espíritus, pero necesitamos experimentar, así como pudimos experimentar en nuestra vida, lo que es la fiesta judía y lo que otros experimentaron. Nosotros también hemos experimentado el nuevo nacimiento, hemos experimentado muchas de las cosas que la gracia de Dios nos ha traído en lo que es este tiempo de cumplimiento
de su obra en nosotros, ¿no? Y así que personalmente y corporalmente lo hemos visto. Y simplemente pues le damos gracias a Dios que podemos ver esto desde este punto de vista y podemos tocar estas cosas y darnos cuenta también cuánto nos falta y cuánto a veces nos quedamos atrás y todo. La iglesia es una gran ayuda, lo que es corporal, porque se supone que en la iglesia los que están más entendidos, los que tienen responsabilidad, los más crecidos, pues tienen entonces el participar de ese espíritu y ayudar entonces a los niños, como decía Pedro, ¿no? Que había una leche no adulterada que era para los niños, y como dice en el libro de Hebreos, que también nosotros debemos adelantar todo lo que podemos, no seamos como niños, que tengamos de nuevo que participar de esa justicia de Dios, participar de leche, porque no podemos ser maestros. Entonces en la iglesia siempre corporalmente hay personas que por la experiencia y por lo que han podido ellos como instrumentos de Dios recibir, pues pueden entonces ayudar a los demás. Así que el espíritu que tenemos que cuidar de la iglesia es el espíritu dulce, amable, maravilloso. Nada se hace por contienda, por vanagloria, ¿ve? Y tenemos un orden no legal, pero un orden para que las cosas, para cuidar ese ambiente, para cuidar ese espíritu. Entonces la iglesia no es cualquier cosa que rompa ese espíritu, pues está fuera de orden. Entonces el orden no es un orden que nosotros conocemos como rígido, como empezamos a las 12 y terminamos a las 2, ¿ve? Sino es un orden que cuida lo que es el movimiento espiritual. Por eso San Pablo dice, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, el que tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, dice, y lo más importante es la palabra profética, el fluir en el espíritu, porque cuando entran personas que no están indoctos o incrédulos, personas que no están todavía iniciadas, que no son, pues lo que reciben es el impacto del espíritu, de la realidad de Cristo en los corazones de la gente. Entonces esto es muy importante, por eso el orden que nosotros tenemos en la iglesia local acá es un orden que apunta a eso, a los espíritus, y cuidamos de que nadie rompa ese orden. Bueno, usted sabe que mucha gente confunde la libertad con el libertinaje. Entonces, somos libres completamente para traer la palabra de Dios, para fluir en el espíritu, pero no somos libres Dios no nos ha otorgado un permiso para hacer todas las cosas que se nos venga la gana hacer en la mente, sino simplemente lo que cuide, lo que proteja, lo que sea la participación del Espíritu. Y esto es muy importante, y ojalá que todos los hermanos pudieran estar aquí esta noche para escuchar esto, pero porque es básico. Pero eso nadie me lo ha enseñado a mí. Eso yo creo que a ustedes nadie se lo ha enseñado tampoco, pero ustedes lo saben que es verdad. Entonces, si hay cosas que nosotros sí hemos tenido que recibir del Señor a través de otras personas y nos han ayudado, ese pedacito ese que nos falta de rompecabezas, es lo que nos falta para lo que necesitamos en ese día, es la palabra de aliento, la palabra profética, todas las cosas que realmente contribuyen a que crezcamos espiritualmente, que crezcamos, no hay otra forma de crecer que no sea espiritual, y que se incremente más y se manifieste más lo que es Cristo en los lugares donde Dios quiere que lo manifestemos personalmente. Yo creo que si vamos de dos en dos es mucho mejor, ¿no? Como iban los discípulos del Señor Jesucristo. Pero muchas veces pues nos andamos solos y tenemos que saber que no andamos solos. Basta que hayan dos personas que estén de acuerdo y que hablen de las cosas del Señor para que aparezca el Señor. Eso es un principio. Iban camino a Emaús, iban hablando de lo que había pasado, estaban interesados en lo que había pasado, porque le dicen al mismo Jesús sin conocerle, no sabes, tú eres extranjero, no sabes lo que ha pasado, mira, esto nos tiene todo compungido. Era lo que les importaba a ellos. Eran dos discípulos del Señor. Entonces siempre ese principio yo lo he visto y lo hemos experimentado. Basta que estemos hablando del Señor para que aparezcan. Es como cuando hablamos de ángeles. Hablamos nada más que ángeles y ya inmediatamente comienzan a sentir. Tenemos que ser tan sensibles en el espíritu que podamos inclusive invocar, decir, Señor, necesito un ángel.
¿Ve? Y Dios sabemos que, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, pero si nosotros hablamos del reino, de Jesucristo, de los ángeles, inmediatamente, porque están prestos, son espíritus que nos ayudan, ¿verdad? No estamos dando una clase espiritista, ¿no? Pues, son mensajeros, ayudantes. Sí, tenemos muchos. Yo tengo muchas historias de personas que tuvieron una dificultad, se apareció una persona y le habló, y hasta vestidos de militar en situaciones, y le digo, no, tome este dinero, y bueno, y son historias, pero ¿para qué decirlas acá? Porque son muy diversas y es bien interesante. Entonces estas tres fiestas, o sea, estas tres trompetas, esta fiesta de trompetas, que es la primera, se divide en tres partes, que vamos a ver ahí, yo voy a proyectar ahí. Y entonces viene la expiación, que es el mensaje de expiación, que es donde entra la restauración de nuestra vida. Para que nosotros podamos ser restaurados y la iglesia sea restaurada, o sea, corporalmente y personalmente, nosotros tenemos que pasar por estas tres trompetas, el llamado del Señor de estas tres trompetas. Y todo esto está revelado en la Escritura. O sea, nosotros podemos, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, ver estas cosas. Y por último, tenemos entonces lo que es tabernáculo. Tabernáculo es la última fiesta, que es la manifestación del fruto, la manifestación del Señor. Entonces, esto, tenerlo en cuenta, pues es muy importante. Bueno, vamos entonces a comenzar. Le estaba diciendo yo a la hermana Cristina, que está aquí esta noche, gracias a Dios que pudo estar acá, le estaba diciendo que si nosotros no aprendemos por la Biblia, aprendemos porque alguien lo dice, y porque también aprendemos aún por los cómicos que salen en el periódico. Entonces, en el periódico salió Charlie Brown, donde en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escenas hay un mensaje tremendo, tan sencillito como que esta muchachita escuchó una cosa, la malinterpretó de un programa de golf, y ella dijo que ya se iba a acabar el mundo. Está muy bueno para este tiempo. Y entonces salen corriendo y se van a refugiar en la casita de Snoopy, y en la casita de Snoopy están ahí esperando que se acabe el mundo, porque ya todo se va a acabar. Y entonces en ese momento Snoopy piensa, a mí me habían dicho que Elías tenía que venir primero, y sabemos que Elías viene primero para restaurar todas las cosas. Entonces la segunda parte del cumplimiento de la profecía de Elías está viniendo, está aquí en medio nuestro, y nosotros entonces tenemos que saber en nuestra vida cuándo comienza. ¿Sí? A lo mejor hay un poco de restauración, a lo mejor hay mucha, a lo mejor es toda, pero yo creo que debemos pasar por la restauración adecuada para que nuestra vida esté en una armonía tremenda. Ahora que hay tanta gente hablando de armonía, y que si nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, pues tienen que estar en armonía. Esto no es yoga. ¿Okay? Pues, los yogas se lo robaron a los cristianos, pero sí, los yogas son después de Cristo, 600 años más. Entonces comienza eso es una realidad. Cuando nosotros sabemos que cada célula de nosotros tiene el Espíritu de Dios, y nuestro espíritu está en cada célula, y el Espíritu de Dios forman un solo espíritu, somos hijos de Dios. Cuando sabemos que todo nuestro ser es un hijo de Dios, pues eso ya es un pensamiento que está tan maravilloso que realmente pues es algo de valor, es importante. Imaginemos que uno pueda pensar todo eso, pero si no pensamos todo eso en el amor de Dios, pues nos falta algo. Y el amor de Dios es lo que va a darle forma a la expresión nuestra. Si nosotros somos de un carácter así, si somos expresivos en tal forma, lo que fuera, ya sea más correcto, menos correcto, ya sea de la forma que usted es porque hay un fruto de tu ser. Y ese fruto de tu ser es una naturaleza. Y cuando yo veo, por ejemplo, a personas que están siempre peleando y que creen que todo es por pelea, y son agresivos, y cuando no pueden agredir, pues hacen acciones para llamar la atención. Entonces, cuando una persona hace eso, está fuera del Espíritu de Cristo. Y yo no digo que nosotros
no estemos fuera del Espíritu de Cristo totalmente. Hay una parte nuestra que sí está ganada por esa parte de eso, cuando ya usted ve que ya usted no funciona como funcionaba hace tantos años atrás, y ya no te enfada como te enfadabas antes. Ha habido un cambio, ¿no? Y ese cambio vaya, lo experimentas completo. Cuando a usted le duele un pie, le duele todo el cuerpo. Si te duele un dedo, te duele todo el cuerpo. Entonces sabemos que así como el cuerpo es uno y cada miembro se cuida porque todo trabaja para el cuerpo, y lo que no vemos internamente y lo que vemos externamente. Porque con las manos externas, las hermanas que están aquí se arreglaron, se pintaron, vinieron vaya, con afeites, y así nos arreglamos exteriormente. Y interiormente también nosotros tenemos la ayuda del cuerpo, y la ayuda del cuerpo, pues todo es para el cuerpo. O sea que no hay ningún egoísmo en eso, es un espíritu tan hermoso que realmente es maravilloso, y de todo eso que nosotros podemos ver escrituralmente y podemos participar cada día, está saturado de lo que es la naturaleza de Dios, el amor de Dios. Yo no sé si ustedes saben que en el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús dice que seamos uno, que Él quiere que así como el Padre y Él son uno, que nosotros también seamos uno con Él. Y entonces Él menciona, para que el amor con que me has amado, Señor, esté también en ellos, sea manifestado en ellos. Entonces es imposible que nosotros podamos conocer las cosas de Dios y vivirlas sin participar de ese maravilloso espíritu que es en nosotros, el Espíritu de Cristo. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya sabemos que todo esto, y vamos entonces a ver aquí, voy a poner una transparencia. Vamos entonces a buscar dos parábolas para que nosotros podamos ver un ejemplo de lo que está hablando la Biblia, o lo que son las palabras. Estas parábolas de Jesús hablan del reino. Y nosotros pues oímos mucha gente que dice, yo creo que el reino va a venir, y esta semana pues un hermano pues me dijo que él creía que el arrebatamiento era la mitad de tal fecha, y entonces tú sabes, entonces hay muchas ideas, hay muchas teorías, y todas están, vaya, apuntadas en el intelecto del hombre según una interpretación de la profecía. Pero realmente, aunque es un tema que es bastante, vaya, es bastante fantástico, porque yo no creo que ese asunto del rapto, de que sea una cosa metafísica. Metafísica es lo que tú puedes experimentar ahora, que tú veas una visión, que te veas en un lugar, o el Señor te transporte y te traiga acá. Son cosas, son experiencias espirituales, ¿ve? Que tienen que ver completamente. La metafísica es lo que va más allá. Bueno, y también hay un mensaje espiritual, un mensaje que se acomoda al entendimiento nuestro, si es que somos enseñados por Dios. Y esto va mucho más a inventar las cosas, porque inventar. Entonces Dios ha cuidado muy bien de que nosotros como gentiles no inventemos cosas. Pero resulta que nuestros enseñadores interpretaron las cosas y las pusieron. Y que un hermano me está preguntando que le diga acerca del rapto, y yo le digo, mira, eso lo inventó la Iglesia Católica. Inventaron un hombre que se hizo pasar por un judío convertido, y comenzaron entonces, ellos mandaron eso para debilitar el conocimiento de la Iglesia, y la Iglesia lo recibió y siguieron adelante. Y ahora pues ya no se habla mucho de eso, pero en nuestros tiempos se hablaba muchísimo, de hace 30 años atrás. Y bueno, ahora gracias a Dios tenemos el ver que todas estas cosas, el mismo San Pablo las cuidó, las mandó diciendo en el libro de los Hechos, dice, yo no enseño nada que no esté en la ley y los profetas. O sea que San Pablo, si enseñaba algo, tenía que encontrarlo. Por eso fue el hombre adecuado que Dios llamó, porque es un hombre celoso, estudioso de la ley, fariseo de fariseos. O sea, él era un enemigo del cristianismo, enemigo de Jesús. Pero estaba tan ducho en la materia que era el instrumento que Dios tenía. Y bueno, y entonces un día pues Dios se reveló, o sea, Jesucristo se reveló a él, y él era un hombre. Por eso los escritos de Pablo es la revelación de Jesucristo que el Señor le enseñó a él. Él no la recibió de ningún apóstol, ni la recibió más nada, de transferir la justicia de Dios que ella conocía en la ley. Entonces él comenzó a vivirla.
Y cuando esto pasó, entonces podía escribir acerca de esto. Los demás apóstoles decían, como Pedro decía, el hermano Pablo tiene cosas un poco difíciles de entender, porque ellos apenas estaban aprendiendo, porque a San Pablo les llevaba una ventaja, porque San Pablo sabía de la justicia de Dios. No sé si recuerdan unos días atrás que le dio una clase donde le dice a Félix que le habla del dominio propio y de la justicia de Dios. Entonces Félix se espanta porque él explica lo que es la justicia. Entonces él tú sabes, se quedó así impresionado por Pablo. Entonces vamos a ver ahí de estas dos parábolas, que es lo que les prometí. Mateo 13, del 44 al 46. Una es la parábola del tesoro. A ver si Tere lo puede leer por ahí en vez. 13 y 44. 44 y 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ok. ¿El campo qué es? Es nuestra tierra. Nosotros somos la tierra. Entonces es un ejemplo de la traducción. Ahí está hablando un campo, tú te imaginas, o tienes tus querubines así funcionando, y ves un hombre que encuentra un tesoro y digo, pues yo vendo todo lo que tengo. Vendo todo lo que tengo. El reino de los cielos es semejante. Es decir, esto es una figura de tu experiencia, la experiencia de millones de personas que dieron todo. O sea, que vieron tanta riqueza, encontraron esa tierra en ellos mismos, encontraron ese tesoro y dijeron, yo no me pierdo esto yo tengo, no me importa. Yo lo vendo todo, pierdo todo, pero gano esto. Con ese dinero gano esto. Y esto nosotros podemos ver un ejemplo de esto en la vida de Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Elías y Moisés en el monte de la transfiguración mostraron en su rostro, estaban iluminados igual que el rostro de Jesús, y fue por causa de la justicia que era el Señor Jesucristo. ¿Ve? Ustedes se recuerdan el monte de la transfiguración. Entonces esto en nosotros está en todos los hombres. Es el hombre de luz, el hombre nuevo, el hombre de la vida de Dios está dentro de nosotros. Esa es la perla, eso es lo precioso. Pero hay personas que simplemente tienen el poder hacer esto, perderlo todo. O sea, vender todo. O sea, esto es lo más importante de su vida. Y otras personas no. Y ahí nos mantenemos. Ahora, el otro versículo es la perla, ¿no? Este es el tesoro, esta es la perla la que viene ahora. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. Era un negociante que encontró una perla y dijo, espérate, esto es lo más precioso, porque sabía de perlas. Entonces ve y dice, pues, bueno, pues es lo que es nuestra actitud cuando tenemos el poder ver el reino de los cielos en nosotros, tan maravilloso reino, y entonces pues tenemos la habilidad o el hacer un negocio. O sea, en otras palabras, es como Jesús enseñó a los discípulos, esto es un negocio. Y él tenía con los discípulos un negocio, y el negocio de él era hacerlos pescadores de hombres. ¿Y cómo? Mostrándoles el reino, y llevándoles lo que es la virtud del reino, el fruto del reino. Y eso es lo que en este día nosotros, pues, por la gracia de Dios, bajo la justicia de Jesucristo, por el Espíritu Santo, estamos mirando, estamos participando, y tenemos que esas dos actitudes tenemos que tenerlas. Si ya estamos en el negocio, tenemos que saber que esta perla es muy preciosa. Y si todavía no estamos en el negocio y lo descubrimos, pues mira, tenemos también esta actitud. Y eso lo vamos a encontrar en todo el pueblo de Dios, en todo el mundo. Y fuera a la gente que Dios se revele, en todo el mundo. Y la respuesta de ellos es conforme al misterio de Cristo, de los que son llamados, escogidos, etcétera. Pero en este momento pues no vamos
ahí no es en detalle, sino un ejemplo de estas dos cosas. Entonces vamos a entrar entonces en los 3 versos o 3 versículos que hablan de las trompetas. Trompetas son 3 trompetas y aparecen en el libro de Juan. Vamos a buscarlo. Por acá lo tengo. El primero en el libro de Juan. Tenemos aquí lo tengo apuntado. Vamos a buscar el capítulo 1, verso 15 al 28. Tenemos la primera trompeta, y la primera trompeta, el énfasis es oír. O sea, ahora estamos participando de Elías, estamos participando del ministerio de restauración, estamos participando del tiempo de trompeta. Tenemos que vivir estas tres fiestas que son del lugar santísimo, de lo más profundo. Recordando una cosa, todos los que entran en ese lugar santísimo no pueden entrar en su propia fuerza, en su propio orgullo, en su propia vanidad, sino tienen que entrar por uno. Tienen que entrar en uno. El camino es muy estrecho, no cabe nada más que uno. Sí, estamos pasando de Pentecostés, que es el tiempo de los ministerios, al tiempo del ministro del santuario. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos el énfasis en el ministerio profético, el ministerio de esto, el ministerio de lo otro, y vemos los ministerios, como todo eso lo sabemos hace 30 años, y vemos el énfasis en bautismo del Espíritu Santo y todo lo que conocemos de los 5 ministerios y toda esa serie de cosas, pues esto simplemente entra en capítulo 6 del libro de Hebreos, donde dice: dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez la enseñanza de obras muertas, de la doctrina de bautismo, de todas esas cosas que dice ahí, de juicio, sino que vamos adelante. Quiere decir que hay un momento de nuestra vida que, si lo hemos experimentado, si usted nunca pasó por Pentecostés, pues deja atrás todo eso, vas a entrar en algo más excelente. Y si pasaste por Pentecostés, este es un camino más excelente. Pero este es el poder nosotros ver la diferencia que hay entre los ministerios y el ministerio. El ministerio es el de Cristo. Sabemos que en los ministerios también hay ministerios de Cristo, pero el énfasis no está dado a uno, sino está dado en las distintas funciones que tiene el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, una cosa no invalida a la otra. Bien, pero esto hay algo más excelente en la revelación de estas 3 fiestas. Tenemos la primera trompeta, que el énfasis es en escuchar, oír. ¿Cómo dice entonces? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo. De su plenitud tomamos todo, y gracia por gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó diciendo: yo no soy el Cristo. Confesó y dijo: yo no soy No soy el Cristo. el Cristo. Y le preguntaron: ¿y qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: Hasta el no. 28, ¿verdad? Esto es el 21. Esto es el 21, sí, hasta el 28. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Ellos le preguntaron: ¿eres tú Elías? ¿Eres el profeta? Pues, recordemos que son gente que están estudiando y no tienen la ayuda del Espíritu Santo, sino que ellos por ellos mismos tienen unas interpretaciones y enseñan al pueblo este tipo de interpretaciones. Entonces querían que Juan les dijera, porque vieron a Juan, ¿ves? Juan está en Jordán, entonces vieron a Juan y le preguntaron, porque se parecía a Elías, se parecía a Cristo, por lo que ellos leyeron ahí de Cristo, y se parecía al profeta. Usted sabe que hay una palabra profética del profeta, y los 3 tienen un solo espíritu. Elías, Juan y el profeta es un solo espíritu, el espíritu de Cristo. ¿Ves? Y entonces ellos fueron a preguntarle a Juan,
Y Juan le dijo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. ¿Qué más? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dice de ti mismo? ¿Cuál es el testimonio tuyo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías? Si ni no eres el Cristo ni Elías el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Entonces, ¿qué dijo? Igual respondió diciendo, Igual le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿ya ven la trompeta ahí? ¿Cuál es la trompeta en este día? Nosotros, no, metafísicamente, o sea, espiritualmente, lo que está hablando de trompeta es un sonido claro, un llamado a algo. ¿Cuál es el llamado que el Señor está a escuchar acerca de la restauración? ¿Okay? Que entonces él dijo, yo no soy Elías, pero ¿qué fue el último que leíste? Le dice, más en medio de vosotros, Más en medio de vosotros hay uno que ustedes no conocen. que vosotros no conocéis. Y este es el que viene después de mí. Este es el que viene después de mí. Entonces nosotros vamos a traducirlo un minutito nada más para nuestros días. Por supuesto que sabemos que históricamente vino Juan y vino Jesús y Jesús fue alzado. Pero ahora viene la segunda parte. Elías tiene que volver. ¿Cómo viene Elías? Elías viene en el poder de las aguas del tiempo del profeta, del tiempo señalado, ¿ve? De la era de Acuario. La era de Acuario o sea, Acuario es una señal que Jesús dio para cuando hizo el pacto con ellos. La señal dijo, persigan a un hombre que lleva un cántaro. Esta es la señal que les doy para que ustedes encuentren el lugar donde le tienen que decir al maestro va a pasar la cena aquí, donde está todo preparado para que se cumpla la comida de la Pascua. Es algo muy importante. Entonces nosotros sabemos que mucha cantidad de personas en el mundo cristiano conocen que estamos nosotros de lleno en la era de Acuario. Ya hace 40 años comenzó la era de Acuario y se cantó aquí en Estados Unidos, se cantó en el mundo entero. Esta es la era de la manifestación de la gracia y el poder de Dios, ¿ve? Donde las personas pues son buenas unas con otros y tienen pensamientos buenos para otras personas. Y resulta que nosotros no estamos viendo mucho eso en el mundo, pero sí vimos un despunte de eso, ¿te acuerdas? En el tiempo que era de los hippies, el tiempo de que la gente tenía una disposición diferente, muy bonita, ¿ve? Pero ahí comenzó el anuncio. Y la era de Acuario trae entonces por consecuencia, o trae la consecuencia de este tiempo, que nosotros podamos ver que este es la señal del pacto, este es para seguir esa señal, y que nosotros vamos a encontrarnos, igualmente que en la venida de Jesús, vamos a encontrarnos con un mensaje de trompeta en medio del pueblo de Dios que dice lo mismo. Hay uno en medio vuestro que ustedes no conocen. Este es el que yo vengo. Si nosotros podemos señalar, si esa trompeta, si lo que es este sonido exacto de esta voz en medio de la iglesia, que muestre que hay uno, que tenemos que encontrar en uno, en ese uno es donde único podemos ser restaurados, personalmente y corporalmente. Las dos cosas. Y si somos restaurados personalmente, también entonces la restauración corporal también viene de acuerdo. Entonces, ¿cómo viene? Metiendo a los demás en el orden de la bendición de su presencia. Cuando participamos de Jesucristo aquí en el Espíritu, no estamos participando imaginándonos que Jesús está caminando por el pasillo, tocando a los niños. Yo no sé si hay personas que piensan eso, pero realmente tenemos más conocimiento de ello. Estamos participando, que somos parte de ese cuerpo, somos ese cuerpo, y que Jesús es uno en nosotros. Pero ahora no solamente entenderlo, sino participando de ello. ¿Ve? Y esto entonces pues nos da a nosotros una palabra que corre en las aguas, y esa palabra, bueno, tiene que ver con la justicia de Dios. Antes que lea ese versículo, quiero recordarte que Juan se le oponía que Jesús fuera bautizado, y Jesús le dijo, tenemos que cumplir toda justicia. O sea que si Juan estaba ahí bautizando con agua, era porque el Espíritu lo había mandado, porque era el cumplimiento de los proféticos y el cumplimiento de la ley. Y eso traía por consecuencia que él hiciera
un acto no por sí mismo, sino guiado por el Espíritu, bajo la unción del Espíritu, bajo un Espíritu poderoso, y que en ese Espíritu él estaba manifestando lo que era la realidad de Dios para ese tiempo. Ahora, si tú lo traduces al tiempo de nosotros, es lo mismo. No podemos encontrar más nada que nos justifique el poder expresar que hay uno en medio nuestro que no conocemos, porque realmente no lo está viviendo la iglesia. Y precisamente, ¿de qué tiene que ser restaurada? Precisamente de todo el bagaje, de todas las cosas. Tienen que comenzar a escuchar. Por eso la primera trompeta es oír. Y oír es lo primero que escucharon en todo el Jordán. ¿Por qué en Jordán? ¿Se recuerdan la clase esta que estaba acá? Que todo el ministerio de Jesucristo comenzó en el Jordán. Comenzó, y Jordán viene desde las montañas de Sión, del monte de Sión o monte Hermón, viene bajando de la parte de Palestina, de la parte de Siria, viene bajando hasta el mar de Galilea. Y en el mar de Galilea hasta el mar Muerto, por debajo del nivel del mar. Y todo ese río, del río de Jordán, que es el río de muerte, las aguas de ese río hablan del estado de que el hombre está separado, el hombre estaba con ninguna esperanza de volver a la tierra de nuevo, de volver de su muerte. Pero entonces Dios trajo todo esto, primeramente, por el sentido profético del cumplimiento del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o sea, en la venida de Jesús, vienen entonces las tres aperturas de Jordán. Entonces nuestro comienzo en la vida en Cristo, en la justicia de Dios, comienza con el bautismo de Jesús. Sabemos que nuestro nuevo nacimiento equivale al nacimiento de Jesús cuando nació de María. Eso equivale a lo mismo. Pero realmente el despertar de esa vida comienza en el Jordán, en el despertar de esa justicia. Jesús tuvo una vida como niño, como hombre, ¿ve? En sus padres, cuidándolo, poniéndole los pañales, dándole la comida y la leche y todas las cosas. Y cuando fue entonces a los 12 años, dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero el día que Jesús entró en las aguas de Jordán, el día ese dejó su hombre viejo, su hijo de María y de José, ahí debajo del agua, y comenzó entonces su ministerio. Y en ese ministerio nosotros comenzamos en su justicia. Porque cuando somos niños en Cristo, que hemos recibido a Jesucristo, en la experiencia de cada uno de nosotros, no nos damos cuenta de esa justicia. Nos regocijamos por ser hijos de Dios y nos gozamos, etcétera, etcétera. Pero cuando crecemos espiritualmente, cuando crecemos en Cristo Jesús, nos damos cuenta de que en las cosas del Padre me conviene estar, y que en las cosas del Padre no solamente me conviene estar, sino que en su justicia es que ahora yo soy justo. Entonces de ahí comienza nuestro peregrinaje, y desde ahí el Señor nos llevó por todo el mar de Galilea, por todo el Jordán, hasta el monte Hermón, hasta ese día donde Elías y Moisés aparecen en el monte de la transfiguración, y aparecen bajo la misma luz del Señor Jesucristo, bajo la misma vida que estaba en Jesús, aparecen ellos también, porque Él es la justicia y la vida de ellos también, como la de nosotros. Entonces el otro versículo que falta: Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron Batábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ajá. Entonces hasta ahí entonces llegó lo que es escuchar. El énfasis de todo esto es escuchar. Bien, la otra trompeta, la segunda trompeta de sonido claro, que entra en el tiempo del cumplimiento de la fiesta de tabernáculo, que está en trompeta, expiación y tabernáculo. Todas estas fiestas llaman al punto de expiación. Entonces la segunda trompeta, el énfasis es en escuchar. Bueno, en esta es oír, en esta es ver. ¿Okay? Ahí tenemos la segunda trompeta, el énfasis. Y vamos a leer en el segundo día. El primer día es ese, el segundo día y la segunda trompeta, que vamos entonces a Juan 1, del 30 al 34. ¿Cómo comienza? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este es el segundo día. Ahí lo dice, ¿no? Sí. Bueno, sí, El 29. 29, comienza el 29. Al siguiente día, el segundo día. Ajá. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué estaba mirando? Que quita el pecado del mundo, es que ve la justicia de Dios.
Nosotros no podemos quitarnos el pecado. Ningún usted no se puede limpiar el pecado por usted mismo. La sangre de Jesús es la causa de que tú no eres pecador. Y que si cometemos pecado, abogado tenemos. Es decir, que no, en su justicia, Él es nuestro abogado. No nos condena el Señor, sino que al contrario, nos justifica y nos ayuda para que nosotros podamos ir adelante y superar los estados de debilidad y los estados de distintas necesidades que tenemos como todavía personas que viven en una carne, o sea, la vida natural. O sea, Okay. Ajá. En el primer día fue Sí, el primer día, fue la encarnación. No. bueno, el primer día en cuanto a Génesis se llama encarnación. El mensaje de encarnación, la cruz y la resurrección. Pero estamos hablando de estos 3 días, tienen que ver con las 3 trompetas, tienen que ver con la primera. Un día nosotros tenemos un solo día. Nosotros somos participantes del día del Señor. Un hermano de Venezuela me está escribiendo y me está diciendo que nosotros somos la gente del tercer día, o no dice la gente del tercer día, nosotros somos el tercer día. Y yo no le contesté al hermano porque está diciendo una verdad, pero puede ser que esté mirando desde el punto de vista de su monte. Si lo está mirando a través de su denominación, es decir, los únicos que estamos en el tercer día somos nosotros. Y también me puede estar diciendo, pues el tercer día, donde dice el Señor, yo perfecciono mi obra, nosotros entonces somos el tercer día. Y lo que pasa es que en español, ser y estar son 2 cosas diferentes. En inglés, o mejor dicho, en otras mentalidades, de otros idiomas, otros pensamientos, pues es la misma cosa, to be o no to be. Pero la verdad que nosotros, si definimos que somos la gente del tercer día, nos podemos encontrar en el tercer día, porque somos participantes de un solo día. Nuestros hermanos que fueron en el tiempo de Lutero, nuestros hermanos del siglo pasado, estuvieron viviendo el día del Señor. Pero en cuanto al tiempo y las sazones, cuando le preguntan a Jesús, por ejemplo, dice, tú vas a restaurar el reino de Israel, y dice, eso no le da a ustedes, eso está en manos de las operaciones del Padre. Quiere decir que eso está en manos del sistema profético. Tranquilo, que ustedes no tienen que preocuparse por eso. Entonces nosotros estamos igualmente en este día mirando a través del Espíritu de Dios que en la primera trompeta está relacionada con un día que apareció ahí Elías, mejor dicho, Juan el Bautista, que es el espíritu de Elías, y entonces comienza a dar esto por testimonio, y todo lo que es oyendo a Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Hay uno en medio vuestro que ustedes no conocen. ¿Ves? Todo ese mensaje aparece en 3 partes. Por el mismo Juan, aparece en la trompeta, que es una trompeta de sonido exacto. O sea, si usted quiere servir al Señor en este día, usted tiene que ser una trompeta de sonido exacto, perfecto. Y no lo puedes hacer fuera de Cristo. No es tu idea o tu doctrina. No lo que te enseñaron. A través de lo que es la enseñanza del Evangelio, del mismo, como decía San Pablo, que el Evangelio que él tenía no se lo enseñó ningún hombre, sino a través de las realidades de Dios dentro de nosotros, de lo que es el día del Señor, lo que es el reino en nuestros corazones. Y entonces esta primera trompeta que viene de oír, que fue lo que ella leyó, ahora estamos en la segunda trompeta, ¿ve? Que es, el énfasis es ver. Entonces es cuando dice el 29, 1.29, dice al siguiente día, entonces vieron, ¿cómo dice? ¿Vieron? Sí, al siguiente día vio Juan a Jesús. que venía a él. Entonces, primero estamos oyendo. Lo primero que debe conocer y esto es mensaje para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo de Dios? Hay uno en medio vuestro que ustedes no conocen. Entonces, toda persona que quiere restaurarse, que quiere entrar en ese orden, o que Dios lo haya llamado por la gracia, todo por la gracia de Dios, pues simplemente tiene que escuchar de eso. Entonces es lo primero que estamos haciendo, lo que estamos recibiendo, escuchando que hay una realidad de Dios dentro de ti y en el medio del pueblo de Dios, y es de uno que nosotros no conocemos, que tenemos que conocerlo, tenemos que participar de él.
Pero entonces ya el segundo día, la segunda trompeta, él lo vio. Entonces el énfasis es ver. Eso es simplemente para que veamos los 3 pasos de que lleva el mensaje del reino. El mensaje el mensaje del anuncio de lo que es tabernáculo, que te está anunciando que hay una restauración, que hay una disposición para que entonces entres en lo que es la expiación, el recogimiento, para que entonces todo lo que es de levadura se saque. ¿Y usted sabe lo que es levadura? ¿Qué es la levadura? Es la doctrina de los fariseos. O sea, todo lo que entra, por ejemplo, el rapto, arrebatamiento, que si viene a mediados del Señor a mediados de siglos, y a mediados de esto, si viene al principio, de postmilenario, no milenario, todo lo que el hombre ha inventado, que si viene tal día, que si no viene tal día, que si acá está Cristo, que si no está Cristo, todo lo que está mezclado entra en ese mensaje. Y por eso es que tenemos nosotros que restaurarnos. La cosa no es restaurar un orden, el orden se cuida, pero el orden espiritual, pero no es restaurar cosas así físicas que cambien. La gente no cambia por lo físico, la gente cambia por el corazón. Entonces en esta segunda trompeta, el segundo día, Juan vio, y entonces dijo, he aquí, ¿ve? Si usted es una trompeta en este día, usted tiene que dar el mensaje, usted va a dar el mensaje de restauración. Y después que da el mensaje de restauración, usted tiene que usted tiene que mostrarle, para que te vean a ti, vean a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando Juan lo ve, entonces, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más? Que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Entonces lo presenta. El cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Yo no le conocía, más para que fuera. Dio testimonio y vio el Espíritu que permanecía sobre él, lo dio como testimonio. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien viera, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Y yo le vi. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok. Entonces ya, para poder adelantar en esto. Entonces, bien, la tercera trompeta. Es que mire, esta fiesta tiene tres trompetas. En la fiesta en lo natural. Si ustedes ven, ustedes lo pueden seguir, lo pueden buscar en Deuteronomio, lo pueden buscar en el Antiguo Testamento, en la ley. Pero si usted se va allí, usted ve que aparecen las 3 trompetas otra vez con Juan. Así como hay 3 trompetas que están llamando a que hay una fiesta que se llama expiación, entonces la gente se preocupaba porque se preparaban en sus hogares para que entonces no hubiera nada en los hogares que tuvieran, tú sabes, que fuera que pudiera hallar algo leudado. Entonces, sencillamente tenían que prepararse. ¿Para qué? Para entonces la próxima fiesta la próxima etapa, que es la fiesta de tabernáculo, donde tenían que salir de sus casas, hacer enramadas con los árboles que daban fruto en aquel tiempo y vivir una semana de fiestas. ¿Ve? Entonces salían de sus casas. ¿Ve? Entonces este es el orden profético para restauración, para presentar a Jesucristo y entonces que Él también se pueda manifestar. Ok, entonces tenemos la tercera trompeta, que viene en Juan 1, 35 al 43. El siguiente día, entonces este es el tercero. Fíjense cómo está puesto. Un día, después el siguiente día, 3 días. Otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y lo interesante es que concuerda con las 3 trompetas. Estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido maestro, ¿dónde moras? Sí. Entonces el énfasis aquí es preparándonos para tener fruto en la tercera trompeta. ¿Ve? Y esta tercera trompeta pues es la
el mostrar. O sea, termina entonces en ese versículo 39 dice, 39. les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraban, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducimos el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, entonces ¿qué están haciendo? Toda esa historia que está diciendo, ellos estaban participando. O sea, el primer día, la primera trompeta es oír, el segundo es ver. Y cuando después entonces viene la tercera trompeta, que él lo muestra aquí, Cordero de Dios, y da testimonio que vio el Espíritu Santo, lo presenta. Entonces 2 de sus discípulos van a participar con Jesús. Y entonces ese es el tiempo donde participaron ellos. Ahora, ¿qué es para nosotros en este día? Participación. Nosotros no podemos participar en esta gran restauración, en esta venida del Señor en un cuerpo de muchos miembros, en su sacerdocio, etcétera. No podemos participar de eso, no podemos, sí, tenemos que para poder dar ese fruto, participar. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser parte de los propósitos de Él. No sé si pueden entender lo que ve, pero esto es algo profético, está escrito, está en el Antiguo Testamento en la ley, está en la fiesta de tabernáculo, y está en el Nuevo Testamento en la venida de eso, y que nos da a nosotros el entendimiento por qué tuvo que venir Juan como el profeta. Cuando Jesús dijo, como esta mañana estaba Tere en la clase diciendo, Jesús dijo, aquí que saliste a ver al desierto. ¿Fuiste a ver un hombre con ropa delicada? No. ¿Fuiste a ver una vara que se movía? No. Es aquí que es más que un profeta. Eso fue lo que fuiste a ver, es más que un profeta. Entonces nosotros estamos participando de algo histórico que nosotros no nos imaginamos ni inventamos esto. Simplemente es lo que nos ha traído el Espíritu para vivir en este tiempo. Y para poder entonces participar de ello, tenemos que entrar, no en el jueguito este que tienen por ahí mucha gente, que si uno que son apóstoles, que son profetas, es el ministerio de un solo hombre. Aunque esa gente, hay mucha gente muy honesta, que se pueden poner los nombres que quieran, porque su religión, o su doctrina, o la interpretación de la escritura, o lo que fuera, les coloca como ellos, y como siervos de Dios, nosotros bajo este régimen del Espíritu, y para el cumplimiento profético, no podemos hacer esa manifestación, no podemos participar de esa manifestación, sino es a través de un solo Espíritu. Y eso pues hay una negación completa de lo que es nosotros, una participación de lo que es completa en el Señor, no puede ser a través de carne y sangre, tiene que ser a través del Espíritu de Dios, donde no hay ninguna gloria para el hombre, sino para Jesucristo. Es un poquito fuerte, por eso es que les puse las 2 parábolas. La del tesoro, cuando usted descubre ese tesoro en usted no le importa no ser llamado nada, porque eso es más importante que toda posición, pues toda posición trae orgullo. Entonces cuando usted encuentra la perla, usted lo vende todo, porque lo que quiere es eso. Pero ese es el reino de los cielos. Si todavía no has encontrado la perla, si todavía no has encontrado el tesoro, entonces estás en el reino, pero no tienes conciencia de que estás en el reino de los cielos, no estás viviendo. Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad de vivirlo. Esto es lo grande de este día, de vivirlo y de participar de esto, que por generaciones pudieron haber personas que vieron esto y no pudieron hacerlo. Nosotros podemos participar de ello. Yo prefiero participar de algo en lo que no tenga gloria personal, ni tenga mi nombre, tú sabes, con orgullo de ser, porque sea Jesucristo, a hacer algo, ser alguien, simplemente por participar de una posición en Cristo, que no estoy hablando mal de ninguna persona, al contrario, tenemos hasta familia que vivieron para el Señor completamente, y el Señor no les dio oportunidad de pasar a este nivel de reino, sino simplemente fueron muy buenos pastores, muy buenos siervos de Dios, y gente como ellos. Yo quisiera ser
¿ves? Realmente en la bondad que tuvieron, y honro la memoria de mi concuño, porque realmente un hombre entregado completamente y con un buen testimonio, ¿ves? Pero no pudo vivir este nivel en que el Señor nos ha mandado o nos ha llamado a vivir. Ese es el nivel del reino, el nivel de participación, y también el nivel que cierra completamente nuestra experiencia, el ciclo profético a través de las fiestas judías. Qué interesante, ¿verdad? Entonces hay más cosas, ¿ves? Y todavía tengo un poquito más de información aquí, pero yo creo que vamos a ir terminando, y si hay algo que no haya podido aclarar bien, ustedes me preguntan, pero queremos terminar, vamos a hacer una conclusión. ¿Ninguna pregunta? ¿Por acá ninguna pregunta? Entonces las tres trompetas es Sí, deja ponerlo aquí en la... Deja ponerlo aquí en la... y participar. Sí, deja ponerlo acá. Tengo una transparencia aquí. Vamos a ver. Vamos a ver esto mejor. En esta yo creo que lo va a ver mejor. Yo estaba estudiando de otra forma. Ok. Entonces, las aguas de Jordán está hablando de las aguas de muerte. O sea, lo que hay en el hombre es injusticia. Entonces, por eso viene la justicia del Señor y comienza entonces a manifestarse a través de Juan, que es una trompeta de sonido exacto. Juan es una trompeta, es un profeta. Un profeta es una trompeta. Ok, entonces la venida de Cristo, o sea, la venida de Elías para restaurar todas las cosas tiene que ver exactamente con que nosotros podamos ver la persona de Juan, como en la mañana, el estudio de la mañana, que se vio a quién era Juan, cómo fue su manifestación, cómo se entregó totalmente y cómo no le importó que su cabeza fuera quitada. Tenemos que tener en cuenta, vamos a dejarlo para la segunda clase, por qué razón él tiene que meterse en el asunto de Herodes. Y uno cuando lee eso y no sabe lo que pasó de Herodes. Entonces, si nosotros no tenemos el dato, no sabemos que Elías tuvo que ver con Jezabel y tuvo que ver con Acab. Entonces nosotros no sabemos el espíritu de Elías por qué tiene que ver con el rey de Israel. Entonces el rey de Israel ahora es Herodes, pero Herodes es judío por la mamá. ¿Ves? Y entonces Juan viene en el espíritu de Elías. ¿Ves? Y en el espíritu de Elías Jezabel quiere matar quiere cortar la cabeza a Elías, ¿se recuerdan? Entonces fue toda aquella experiencia. Bueno, entonces por eso es que él tiene que ver, se ve envuelto también con la casa de Herodes, porque tiene que ver con el reino de Israel. Sí, todos vienen con cuerda ahí, o vienen ahí al dedillo, ¿no? Exactamente, el cumplimiento. Y entonces viene y pierde precisamente por eso, porque entonces ahí sí viene el espíritu de Jezabel y tiene su función y logra matar a Juan el Bautista. O sea, logra pero realmente no pudo eliminar a Juan. No pudo eliminarlo, mejor dicho, quitarle la cabeza a Juan, no pudo eliminar la cabeza federal, la cabeza principal, que era Jesucristo. Entonces, Pues es como la ¿sí? cuando yo lo llevo a Jesús a la cruz, Sí. de toque ya, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces esto por eso concuerda ahí y tiene que ver con toda la historia. Todo va concordando en el Antiguo Testamento con todo lo Juan, que también entra en el Antiguo Testamento, pero en el tiempo de Jesús. Y vemos entonces aquí lo que es primera trompeta, que es oír, el énfasis primero, cuando Juan dice la segunda trompeta, ver su justicia, oír de su justicia. Si nosotros no estamos claros, quiero terminar con esto, que nosotros debemos estar claros de que funcionamos en su justicia. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? Es exactamente el cumplimiento completo de todas las leyes.
que Dios había establecido en el antiguo pacto para que tuvieran un entendimiento y un conocimiento para probar los corazones de ellos, porque esas leyes el mismo Dios dijo que estaban dentro del corazón de ellos, que no era una cosa externa. La tenían afuera porque tenían que cumplirlo, tenían que poner los postes de las casas en donde quiera. Cada semana, cada mes tenía una participación todo el pueblo de lo que es la fiesta judía. Y hasta el último, hasta que vino Jesucristo. Cuando vino Jesús, Juan entonces ya pierde la cabeza, Jesús se manifiesta, Jesús hace todo su ministerio esos 3 años y medio y culmina en la cruz. Y recoge su cuerpo, y con ese cuerpo somos todos resucitados en ese cuerpo. Lo que estamos haciendo en este día no es nada más que participando de la oportunidad que Dios nos da de vivir esa restauración, de vivir los tiempos y las sazones que solamente estaban reveladas a través de la Escritura, a través de los profetas, y a través del mismo Espíritu de Dios, para que nosotros podamos gozarnos y probemos a Dios y que Él nos amplíe las demás cosas que todavía no las hemos entendido. Y termina entonces la tercera trompeta, que es participar de su justicia. Participar. Usted no va a participar de la justicia siendo un ministro de Dios aparte de Jesucristo. Usted no puede ser aparte de Jesucristo. Para poder ser un ministro de su justicia, usted tiene que dejar que el Espíritu de Cristo tome el lugar que corresponde y la posición y el reino en tu corazón. Esa es la venida del reino de nosotros. Entonces eso trae por consecuencia que nosotros participemos de la expresión de Dios, que es la manifestación total de la tercera fiesta, que es tabernáculo, que es la manifestación de los hijos. Yo creo que hasta aquí podemos llegar y podemos tener muchas preguntas, pero el mensaje completo está dado a través de Juan el Bautista, el hombre más grande de los nacidos de mujer. ¿Por qué Jesús dijo que es nacido de mujer? Termino con esto. Nacidos naturalmente, nacidos de Israel. ¿Cuál es el más grande en comparación con Juan? El más pequeño del reino. ¿Dónde está el reino y su justicia? Está en nosotros, porque en nosotros está todo el cumplimiento, lo que no lo hemos experimentado. Entonces tenemos una gran oportunidad de experimentar esto en un cuerpo maravilloso de muchos miembros, y personalmente en la administración y enseñanza de lo que es la vida completa, el desarrollo de esa vida completa y la victoria total sobre todos los enemigos que se pondrán y se ponen debajo de nuestros pies según el plan que Dios tenga. Padre, te damos gracias por este plan maravilloso que se está revelando y por el sonido claro de la trompeta y de las trompetas tuyas que están en este día funcionando en oír de ti, en verte a ti y en participar de tu espíritu, o sea, participar de tu expresión, manifestarte tú a través de nosotros como cuerpo tuyo. Te damos gracias porque esto no fue dado a un grupito, ni a una denominación, ni a nadie en particular, sino fue dado a un pueblo de toda lengua, pueblo y nación, a tus sacerdotes reales, tus sacerdotes del reino, que están siendo llamados de toda la tierra, porque es lo que tú vas a presentar y lo que tú vas a mostrar para que el mundo crea y el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Gracias por el nuevo hombre, gracias por el trabajo del Espíritu tuyo, y gracias, Señor, porque en este día podemos identificarnos con el mensaje de Juan. Hay uno en medio nuestro que lo debemos conocer, hay uno en medio nuestro que debemos ver, y hay uno en medio nuestro que debe manifestarse. Y nosotros, Señor, estamos muy contentos de que tú escojas al que tú quieras y a miles de personas o millones de personas para que puedan hacer este trabajo juntamente contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.